Hola, bueno, buenas tardes, noches ya casi. Sé que son unas horas un poco complicadas después de todo el día que estamos ya agotados de trabajar, pero bueno, me parece interesante sacar este ratito. Será una presentación cortita, pero es interesante sacar un rato para los que estéis interesados en este máster de AMIR, de Medicina Estética, Nutrición y Envejecimiento, porque bueno, vamos a hacer una sesión cortita, una webinar cortita para explicar como los highlights, las cosas más importantes del máster, resolver dudas. La presentación va a ser cortita y creo que lo importante va a ser sobre todo que hagáis preguntas al final, ¿vale? Después de estas explicaciones que yo os voy a dar, vamos a dejar en el chat una buena ronda de preguntas pues para resolver todas las dudas que yo, siendo exalumna, sé que al principio puede haber 1000, ¿vale? Las intentaremos responder todas y después, si no, siempre nos podréis escribir por mail, por redes sociales, etcétera. Y espero que sea de ayuda para vosotros. Yo soy Aisea Álvarez, soy neumóloga y también médico estético. Fui alumna del máster y ahora soy docente. He estado siendo docente en la sede de Bilbao, que lamentablemente en estas próximas ediciones ya no contamos con ella, pero bueno, soy docente del máster. Veremos si en un futuro volvemos a hacer alguna edición en Bilbao y bueno, estaré a vuestra disposición y espero veros, si no, en otras ciudades o en otras webinars. Lo dicho, podéis contactar tanto con el mail de Amir como con las redes sociales o en mis redes sociales también. Si me queréis escribir preguntas que os han surgido o que os deis cuenta más tarde, no tengo ningún problema, me escribís y las resolvemos, ¿vale? Así que vamos adelante, vamos un poquito al grano con lo que es la webinar. Bueno, ¿qué es este máster? Lo hemos llamado Máster en Medicina Estética, Nutrición y Antienvejecimiento, ¿vale? ¿Cuántos créditos tiene? Pues 90. Y además estos créditos están avalados por la Universidad a Distancia de Madrid, lo que es la UDIMA y la BAMAC. ¿Qué es la BAMAC? La BAMAC es la Asociación Británica para Complicaciones en Medicina Estética. Cuando empecéis a formaros en este mundo, veréis que es tan importante el aprender a hacer bien las técnicas como a aprender a solventar estas complicaciones. Nosotros siempre os vamos a enseñar sus protocolos, sus guías y bueno, pues nuestro máster ha sido avalado por ellos, así que es de reconocer. ¿Cuánto dura el máster completo? Pues unos 11 meses, ¿vale? Hay dos ediciones al año, una que empieza en octubre y otra que empieza en abril. Y lo interesante para mí de este máster, porque cuando somos médicos, todos somos médicos para cursar este máster, es el formato semipresencial y flexible. ¿Qué es semipresencial? Amir os va a proveer de una plataforma, el Blackboard, que es donde tenéis todas las clases online, toda la teoría en PDF descargable, para que podáis un poquito, pues según vuestros turnos, vuestras guardias, vuestro día a día, ir estudiando siempre con unas fechas, pero bueno, de una manera flexible que nos permita un poco acomodarnos, ¿no?, a esta locura de vida que tenemos. Después de cada módulo, que os daremos un buen tiempito para estudiarlo, también tendréis un periodo de tiempo para hacer cada examen. Y lo interesante o lo que más me gusta a mí de este máster es que las prácticas son prácticas, estas sí, presenciales, en diferentes sedes con pacientes reales. ¿Por qué digo esto? Porque cuando empezamos a dedicarnos a ello nos damos cuenta, como en cualquier campo de la medicina, que el hacer prácticas en vídeo con simulaciones pues no es lo mismo que tener un paciente para ti y estar pico y pala pinchando, de manera que el día que tú sales pues te sientes un poquito más seguro porque has estado durante todo este tiempo, prácticamente un año, con un médico estético con experiencia a tu lado guiándote. Entonces, bueno, son más de 200 horas de práctica. La verdad es que es una burrada, ¿vale? A veces, como docente, acabamos agotados, vosotros también, aunque es verdad que la gente dice que son llevaderas, ¿no? Pero es un máster muy, muy completo en lo que a práctica se refiere, ¿vale? Pasan más de 2.500 pacientes por cada edición. Pacientes reales, gente
que se presta a ir a hacerse un tratamiento, se pone en nuestras manos, siempre obviamente bajo la supervisión de un médico experto y bueno, pues vienen a realizarse diferentes técnicas. A día de hoy tenemos diferentes sedes, como os he dicho, de momento la de Bilbao pues no, pero tenemos Madrid, Sevilla, Barcelona y Valencia. Y también para algunos alumnos que lo tienen un poquito más complicado por el tema tiempo, lo que hemos comentado antes, han lanzado una versión de intensivo. Es un máster que las prácticas se hacen, creo que se empieza de un lunes a un sábado, durante todo el día sin parar. ¿Vale? Pero bueno, esto es un poquito, vosotros tendréis que ver un poquito qué es lo que más se adecua a vosotros, dónde vivís, vuestro horario y vuestra disponibilidad. Entonces, bueno, vamos un poquito con la metodología, ¿vale? Lo que os explicaba antes. Lo primero de todo, las clases teóricas. Las clases teóricas son clases teóricas grabadas por nosotros, por los docentes del máster, están grabadas en alta calidad y aparte la academia os va a proveer de apuntes descargables en PDF que vais a poder todo esto gestionarlo desde, se os darán unas contraseñas, unas claves y vais a tener la plataforma Blackboard desde la cual vais a poder gestionar todo esto. ¿Vale? Los apuntes son para vosotros, yo recomiendo que sí, a día de hoy siempre tendemos a, bueno, lo veo online y ya está, pero sí que os recomiendo que os los descarguéis, que los guardéis, porque nunca sabes a lo largo de tu práctica clínica en un momento dado cuándo vas a tener que recuperar esos apuntes, ¿no? Y la verdad es que son súper completos. Las clases también son clases bastante largas, muy completas y bueno, muy recomendables. ¿Cómo vamos a evaluar cada uno de los módulos? Hay diferentes módulos, ¿vale? Empezaremos con un módulo de iniciación en el que hablaremos un poquito pues, de qué es la medicina estética, pues una pincelada de fotografía, redes sociales, cosas un poquito generales y después ya punto a punto pues iremos tocando pues un módulo de láseres y otras fuentes de luz. Obviamente no vamos a ser expertos en láser porque para eso hay un máster específico, pero sí que nos va a proveer de herramientas pues, para empezar nuestra práctica clínica. Tendremos pues, otro módulo de estética facial donde ahí sí que vamos al grano de lo que nos gusta, ¿no? Ácido hialurónico, fillers, redensificación, inductores de colágeno, toxina, hilos, otros módulos de corporal, nutrición. No olvidéis que también ponemos en el título del máster ponemos nutrición. ¿Vale? Obviamente nadie va a salir de este máster siendo un nutricionista o un endocrino, pero bueno, sí que vamos a poder empezar a sentar un poquito las bases de cómo diseñar una dieta y bueno, cómo guiar a nuestro paciente y también hablaremos pues, de dermocosmética y bueno, pues veréis que el temario es amplísimo. ¿Qué es lo que hacemos? Después de cada módulo, ¿vale? Tendremos evaluaciones online tipo test. ¿Cómo vamos a hacer estos exámenes? Cuando terminemos, se nos va a dar un tiempo, ¿vale? Para descargarnos el material, ver las clases, estudiar, repasar y en un momento dado se abrirá la evaluación. Las evaluaciones se abren un viernes y se mantienen abiertas 48 horas. Depende de cada módulo, pues habrá diferentes preguntas y tendremos esas 48 horas para hacer el examen. Si aprobamos los exámenes, pues con esto, con esta evaluación continua, será suficiente. Si por lo que sea se nos olvida, suspendemos en repetidas ocasiones, si ocurren más de 2 ocasiones, pues podremos ir a un examen final que obviamente pues será más largo. Las prácticas presenciales están acreditadas, ¿vale? Y relacionadas con cada uno de los módulos que vamos a dar. Más tarde hablaré más en profundidad de las prácticas, que normalmente es lo que más os interesa, ¿vale? Pero son unas prácticas de muy alta calidad, con paciente real, incluso con prácticas en cadáver, que ya sabéis, los que os gusta la anatomía y a los que os formáis en esto, que ir a hacer una práctica en un cadáver real es mucho dinero. ¿Vale? Es muy difícil encontrar cursos en cadáver real. Después de estas prácticas presenciales que haremos los fines de semana, que ahora vamos a explicar, iremos a una práctica final. Normalmente en las prácticas generales sois grupitos reducidos, pero
al final, cuando terminemos con todo el máster, todas las prácticas, haremos una práctica final en la que seréis muchísimos menos. Normalmente suelen ser unos 3, como muchísimo 4 alumnos, ¿vale? Serán 5 técnicas y ahí sí que el docente no va a tocar nada. Obviamente estamos ahí para supervisar que no le ocurra nada al modelo, a la modelo, pero ahí seréis vosotros los que lo haréis todo, ¿vale? No se os va a examinar en las prácticas, ¿vale? No queremos que estéis nerviosos, queremos que estéis tranquilos y que aprendáis y que pinchéis y que toquéis, y en la práctica final no se os va a evaluar, ¿vale? Y bueno, por último, como no olvidemos que es un máster con grado universitario, tenemos que hacer el TFM. Es muy interesante porque cuando os vais conociendo en las prácticas, pues soléis hacer un poquito los grupitos y os vais conociendo, hacéis una amistad, ¿no? Y vais haciendo unos grupitos y bueno, pues cada uno irá viendo a qué quiere dedicar su TFM. Si ha habido alguna cosa que os ha llamado más la atención, y si no, no os preocupéis porque si no conocéis a nadie, nosotros os juntamos en grupos y si no se os ocurre ningún tema, nosotros también proponemos temas, ¿vale? El TFM se evalúa con apto o no apto, ¿vale? Y es necesario para que se os dé por aprobado el máster. Así que nada, yo creo que aquí subrayado tenemos pues lo más importante, ¿no? Los highlights de este máster. Para mí lo más importante, lo que más me sirvió como alumna es que los modelos son pacientes reales, ¿vale? Entonces, pues os vais a encontrar al paciente tipo que te vas a encontrar en una clínica, que si le duele, que si no le gusta, pues lo de siempre. Tenemos un seguro de responsabilidad civil incluido, ¿vale? Estas prácticas son acreditadas. También no solo vamos a hacer estética, tanto en los módulos teóricos como en las prácticas, también vamos a tocar la tricología, sin llegar a ser tricólogos, obviamente, también vamos a tocar el láser, sin ser unos expertos en láser, pero nos va a dar un poquito tablas para poder manejarnos de una manera general. Somos un equipo docente experto con años de experiencia y trabajando en clínicas. Cada alumno trata a 50 modelos en el grupo. Incluimos materiales, o sea, una vez que se ha pagado el máster, vosotros vais ahí y está todo puesto. Poquito a poco las prácticas van de las cositas más sencillas. Obviamente en la primera práctica hay gente que se queda como con ganas de hacer más cosas, pero hay una curva de aprendizaje. El primer día no vamos a llegar ahí a hacer una rinomodelación, ¿vale? Obviamente, pues al principio empezaremos con cositas suaves, aprenderemos los diferentes planos de inyección, inyectaremos en un modelo, haremos cosas sencillitas, un diseño de toxina, por ejemplo, y de ahí iremos poquito a poco, ganando confianza y haciendo técnicas más complejas. Este es el único máster, lo que os decía, con prácticas en cadáveres. Y es que los que os dedicáis a anatomía o que os formáis mucho en anatomía sabéis lo difícil que es conseguir unas prácticas en cadáver. Estaréis acompañados en todo momento durante y después del máster, ¿vale? AMIR tiene clínicas propias, pero también tiene la de Madrid es clínica propia, pero bueno, también tiene clínicas colaboradoras como la de Valencia, Barcelona, etcétera, que están acreditadas también. Y bueno, pues grupitos reducidos, que creo que es lo importante para hacer mano. Y sí que hemos incluido también, porque ya sabéis que a día de hoy está muy bien ser médico, pero ya no nos vale solo con ser médico. Hemos incluido también un módulo sobre emprendimiento, ¿vale? Porque uno cree que con saber medicina vale, pero cuando te metes en este mundo, pues claro, tenemos que empezar a aprender también lo que es ser autónomo, lo que son las redes sociales, el marketing, un poquito de todo esto, ¿vale? Entonces, es muy interesante. Esto no os lo perdáis. ¿Cómo vamos a hacer la metodología? Pues son 80 horas de prácticas presenciales, ¿vale? Lo que os decía, son prácticas los fines de semana o sábado o domingo, depende un poquito de la sede o cómo esté organizado. Se empieza a las 9 de la mañana y se sale a las 8 de la tarde con una horita para descansar, para comer. Después de todo esto tendremos talleres finales en los que se dan 5 técnicas, que son una toxina, un labio, un pómulo, unos hilos y una mesoterapia.
Máximo en estas prácticas habrá 4 alumnos y ahí vosotros lo hacéis todo. Obviamente nosotros estamos supervisando que no ocurra nada y si tenéis algún problema, desde luego, que nos lo consultáis y os ayudaremos, ¿vale? Pero esta práctica es muy interesante para que vosotros os soltéis. Tenemos el Cadaver Lab con nuevas tecnologías de simuladores, bueno, es una chulada. Haremos más de 50 técnicas. Aparte de todo esto, online tendréis más de 50 horas de técnicas prácticas grabadas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando venís al máster, a veces, cuando venís a las prácticas, estáis súper centrados en coger el móvil y grabarlo por si se me olvida. No os centréis en eso, centraros en aprender la práctica, porque estas prácticas siempre están grabadas, ¿vale? A menos que os queráis grabar a vosotros mismos por algo, pero no os centréis en tenerlo grabado y centraros en hacerlo. Aparte de esto, damos bastantes masterclass, estamos también en contacto con laboratorios, o sea que os iremos lanzando en las diferentes sedes, pues diferentes masterclass para que vengáis un poquito a trabajar más en ciertos campos. Hemos sacado también dentro del máster un nuevo taller de nutricosmética y dermoconsejo, porque ya veréis que, bueno, pues en este mundo hay mucha gente también que nos viene a preguntar sobre esto. Y aparte de todo esto, pues también se os lanzarán seminarios en streaming extra, ¿vale? O sea que vais a estar acompañados durante mucho tiempo, durante estos 11 meses, y quiero que sepáis que en el post también Amir os acompañará con diferentes, al ser exalumnos, os darán un soporte y se os ofrecerán diferentes plataformas para seguir formándoos. Y bueno, vamos a ver un poquito cómo se ve lo que es el Blackboard, lo que es la teoría online, ¿vale? Vosotros veis abajo a la derecha que tendréis, esta es la plataforma de Blackboard, pues donde tenéis vuestros mensajes, calendario, las evaluaciones, exámenes, etcétera, ¿no? Y bueno, pues tendréis ahí las clases online, ¿vale? Irá un poquito por módulos. Por ejemplo, veis ahí módulo 1 general y cuando entramos en este módulo veis que tendremos lo que se ve arriba a la derecha, una clase pues como estamos haciendo ahora. Se ve al docente y la presentación que va explicando. Son clases cada una de una duración diferente, depende un poquito del tema. No, obviamente no es lo mismo el módulo de introducción que cuando nos metemos en láseres, que son un poquito más densos, ¿no? Y a mano izquierda veis cómo nos vamos a encontrar nosotros los apuntes, ¿vale? Son unos apuntes descargables, lo dicho, yo os recomiendo que os los descarguéis para tenerlos, porque de verdad no sabes luego en tu vida en qué momento los vas a necesitar, porque bueno, yo puedo dedicarme ahora a estar trabajando en una clínica que tiene láser CO2, pero mira, pues hace 6 meses que no hago IPL, ¿no? Y siempre está muy bien guardarlos para, bueno, pues para refrescar un poquito. Como os he dicho, hay diferentes módulos. Tenemos desde el general hasta estética facial, fuentes de luz y láser, corporal, tricología, dermocosmética, nutrición, ginecoestética. No nos olvidemos también el auge de la estética íntima ahora mismo. Y bueno, pues un poquito manejo también de redes sociales, etcétera, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que es súper completo. Yo creo que año a año vamos incluyendo todavía más cosas, ¿no? Porque este es un mundo que nunca para de crecer, pero es un temario muy, muy completo. ¿Cómo son las prácticas presenciales acreditadas? Pues aquí veis un poquito, tenéis un docente, ¿vale? Y grupitos de alumnos. Depende un poco, pues hay veces que son 5, 6, 7 alumnos, ¿vale? Pero lo primero de todo, pasaréis con el docente. Os explicará un poquito la técnica y como ya veis en las fotografías, sois vosotros los que vais a pinchar. Obviamente, el primer pinchazo a lo mejor lo damos nosotros o cuando son ciertas técnicas haremos más cosas nosotros, pero la idea aquí es que os soltéis, que pinchéis y que no le tengáis miedo. Empezaremos por unas prácticas más sencillas y poquito a poco, con la curva de aprendizaje, pues iremos a cosas más complejas. Veis aquí que aquí nuestros alumnos, esta es la sede de Madrid, están pinchando, ¿vale? Y nada, nosotros estamos ahí para lo que haga falta, pero nada, sois vosotros los que os tenéis que soltar, ¿vale? Entonces,
El principal objetivo del máster es que garanticemos que el aprendizaje se hace a través de la práctica, porque la teoría, pues todos nos la podemos aprender de cualquier manera, pero lo que va a marcar una diferencia respecto a otros compañeros es la práctica, ¿vale? Porque lo que queremos es que podáis ejercer de una forma autónoma. Las prácticas son presenciales, no es obligatorio ir, ¿vale? Pero obviamente es recomendable porque ya me diréis para qué nos apuntamos a un máster con prácticas presenciales si no podemos ir. Obviamente a todos nos pueden ocurrir cosas y podemos fallar alguna, obvio, pero bueno, yo sí que os recomiendo intentar ir al máximo posible, ¿vale? Los grupitos son reducidos. Siempre son en fin de semana, lo he dicho, sábados o domingos, ¿vale? Empiezan a las 9 de la mañana y terminan a las 8 de la tarde. Paramos una hora para comer, se hacen 5 prácticas diferentes por la mañana y 5 prácticas diferentes por la tarde, ¿vale? Los pacientes son reales y bueno, también hay una práctica específica sobre cadáver. ¿Qué vamos a ver en cada práctica? Pues bueno, aquí veis un poquito de todo, pero os hemos hecho aquí como un croquis para que veáis en un cronograma cómo vamos a ir haciendo las 10 prácticas para que os hagáis una idea de cómo evoluciona esto de cositas sencillas a más complejas. Lo primero de todo se hace una sesión de bienvenida que se hace en Madrid. Pues hombre, está genial que vayáis, pero si no sois de Madrid, pues entiendo que es una de estas prácticas a las que puedes obviar, son 5 horas, ¿vale? Después se dará la práctica también en Madrid de nutricosmética y dermoconsejo. La siguiente es la de cadáver. En el laboratorio de cadáveres también otras 5 horas, una mañana intensa. Por favor, yo sí que os recomendaría que a esta no falléis porque es lo que diferencia mucho a este máster de otros. Y luego ya pasaremos con las prácticas en clínica. La primera práctica pues es un poquito más sencilla, lo dicho, empieza a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, perdón, y termina a las 8 de la tarde con una horita de descanso. Por la mañana se hacen 5 prácticas, o sea, 5 técnicas diferentes y a la tarde cambiamos a otras 5 técnicas. ¿Qué vamos a hacer? Pues un peeling suave para empezar. Como veis, la primera práctica es sencillita. Vamos a hacer un peeling suave, cero riesgos, un PRP tanto facial como capilar, una mesocorporal, otra facial, una hidratación de labios, sencillita para empezar. Veréis que lo que más demandado está probablemente a día de hoy en las consultas de medicina estética pues son los rellenos y las toxinas. Entonces en prácticamente todas las prácticas vamos a hacer eso. Entonces aquí vamos a hacer una hidratación labial, unos hilitos, un dermapen, una grasa submentoniana, un diseño de toxina, eso sí, porque antes de empezar a pinchar toxina tenemos que aprender muy bien cómo se pincha. Y bueno, vamos a aprender a pinchar diferentes técnicas de pinchazo. Hay muchos compañeros que a lo mejor son cirujanos o bueno, ya vienen de especialidades quirúrgicas, pero hay otros pues, que hacen mucho que no pinchan o que no están tan familiarizados con esto. Entonces, bueno, pues aprenderemos los diferentes tipos de aguja, de cánulas, planos, etcétera. No podemos irnos a pinchar como locos sin dominar esto primero. En la segunda práctica, ahí ya veis que la dificultad va subiendo un poquito. Haremos un baby botox, un surco nasogeniano, una redensificación, una fosita temporal, un pómulo, un blanching, otra vez labios, toxina para bruxismo, un peeling ya más fuerte y el ANSE, que es un producto que, bueno, pues es interesante que vayáis conociendo los diferentes productos del mercado. Tercera práctica ya, que aquí ya vais sueltillos, porque ya lleváis un tiempo, pues otra vez haremos toxina, ya veis que toxina y labio hay siempre. Un botox de tercio superior, otro para hiperhidrosis, un relleno de ojera y rinomodelación. Estas son las únicas 2 prácticas en las que solo pincha el docente por el riesgo real, ¿vale? Porque son técnicas de muy alto riesgo vascular. Haremos un mentón, un arco mandibular, cuello, escote, manos, varices. Ya ahí nos metemos en cositas más complejas. Y en la cuarta práctica, pues lo mismo, haremos tricología, escultra, idioxapatita, otro pómulo, otra vez un labio, otra vez toxina, tocaremos un poquito de ginecoestética, o sea que veis que vamos de cositas sencillas a cosas cada vez un poco más complejas. Y la idea es que cuando lleguéis a la práctica final hayáis hecho muchos botox y muchos labios, sobre todo, y muchos rellenos en general, porque
puede que a lo mejor un paciente que te viene no te pida siempre una grasa submentoniana o un sunecos, pero os puedo asegurar que labios y toxinas os vais a aburrir de hacer. Esto hay que dominarlo, ¿vale? Todas estas prácticas, la 1, 2, 3 y 4, lo haréis en cada una de las sedes que elijáis. Y después pasaremos a la última, que es la de láser y aparatología, que esta se hace en Madrid porque es donde tenemos todos los aparatos, básicamente, donde probaréis pues, un CO2, un UPL, un Q-Switch, Carboxy, un poquito de todo lo que tenemos. Cuando terminemos todo esto, ¿qué va a ocurrir? Pues vamos a ir a la práctica final. La práctica final son grupitos todavía más reducidos, 3, 4 personas. Yo sí que me he encontrado muchas veces que hay gente que por lo que sea no ha podido ir, no le ha cuadrado y al final acaban siendo 2 personas. 2 alumnos con un docente, lo cual es un lujo. ¿Vale? Máximo serán 4 personas y en la práctica final sí que vamos a hacer lo de siempre. Toxina, labio, aquí haremos un pómulo, unos hilos tensores y una mesoterapia facial. Esto lo haréis todo vosotros. Siempre estamos ahí, os guiaremos. Si nos pedís ayuda, obviamente os vamos a ayudar. Pero esto ya es como para estar como si estuvieses en vuestra clínica, ¿vale? Obviamente esta práctica es más cortita, pone 4 horas, yo os diría que son 3 y media, ¿vale? Porque van entrando los modelos y lo vais haciendo vosotros. Veréis en las prácticas que hay gente que se lo sabe, porque bueno, estos tratamientos para los y las modelos son gratuitos, entonces hay mucha gente que ya se lo sabe, entonces se apunta a todo. A todo. Entonces a lo mejor tenéis la suerte que una misma persona viene a hacerse el labio, la toxina y la meso. Entonces en una hora le habéis hecho 3 cosas, ya, ¿vale? Pero bueno, a lo mejor no ocurre. Y por último, novedades que se han instaurado últimamente, también haremos una sesión de emprendimiento y networking que será en Madrid, ¿vale? Como veis, hay algunas cositas que sí que en Madrid, pero bueno, el resto de lo que son las prácticas las vais a hacer cada uno en vuestra sede. Entonces, preguntas que a veces la gente se vuelve un poquito loca. ¿Cómo es esto de 5 técnicas por la mañana, 5 técnicas por la tarde? Si somos tropecientos mil personas, ¿cómo va? No lo entiendo. Bueno, pues esto es muy, muy fácil, ¿vale? Hay 5 técnicas. Cada docente da una técnica, ¿vale? Yo puedo dar toxina, mi compañera labio, etcétera. Entonces nosotros vamos a estar cada uno de nosotros en un box. Este es el box del labio, este es el box de la toxina. Y vosotros, los grupos, se irán rotando. Pues el primer grupo entrará en el box 1 de 9 a 10, después irá al 2, después irá al 3, después irá al 4 y al 5. De manera que el 5 pasará al 1, al 2, al 3 y al 4. Así, todo el rato. Haremos como una rueda, de manera que en esas 5 horas haremos 5 técnicas. Paramos una hora porque de verdad es necesario. A ver, no se hace largo para vosotros porque estáis como aprendiendo tanto que haciendo tanto que de verdad os gusta, pero bueno, paramos una horita para comer y a la tarde retomamos otra vez. Lo mismo, cambiamos las técnicas, por la tarde son 5 técnicas diferentes y hacemos la misma rueda, el mismo mecanismo, ¿vale? Normalmente suele haber de 6 a 7 alumnos por cada grupito. Que casualidad ese día ha fallado alguien o alguien se tiene que ir antes, oye, pues mejor para vosotros, más que vais a pinchar. Y bueno, pues lo que os he dicho, ¿cómo es el taller final? Pues vamos a daros una práctica que normalmente refleja un poquito lo que más os vais a encontrar, porque es un labio, una toxina, el pómulo, unos hilitos y mesoterapia facial, ¿vale? La técnica de cuidado de piel. Máximo hay 4 alumnos, pero yo os digo que muchas veces acaban siendo menos, pues porque alguien falla, etcétera. A mí, por ejemplo, lo que me ocurrió es que en la práctica final, que era justo en enero, no sé, me acuerdo que hacía mucho frío, caímos la mitad con gripe A. Entonces, pues claro, los que fueron debieron hacerlo todo, porque, oye, pues cosas de la vida. Pero bueno, es una práctica que está muy bien porque nosotros ahí en esta práctica, si no nos lo pedís, los docentes no tocamos, simplemente estamos como supervisores. Y nada, espero no haberme alargado muchísimo, creo que lo he hecho así un poco rápido para que entendáis un poquito cuál es el mecanismo del máster. Deciros que recibimos el premio a la excelencia educativa,
¿vale? Al mejor centro de formación de medicina estética con prácticas presenciales y al mejor centro de formación posgrado de medicina estética, que no creo que encontréis ningún otro máster con tanta práctica en paciente real y sobre todo con cadáver, que eso es un lujo. Y nada, os dejamos por aquí las redes sociales de Amir. A mí también me podéis encontrar en Instagram, doctora.aisea. Lo dicho, podéis escribir a ellos o si tenéis cualquier duda me escribís a mí, yo os voy contestando. Y nada, vamos a pasar a la ronda de preguntas, ¿vale? En el chat, pues porque aunque los intentamos explicar todo, pues siempre a uno le surgen dudas que a mí no se me ocurre explicaros, así que nada, voy a cerrar la presentación